Al comienzo de su ministerio, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio, hubo hambre tan grande en el país, habían viudas en Israel. Y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Evangelio según San Lucas capítulo 4, versos 24 al 30. Las dificultades se superan dando un buen testimonio de vida. El programa del Hijo de Dios lo plantea en los pobres, los excluidos, los enfermos. No aceptar la nueva imagen de Dios ya crea una controversia en la misma comunidad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 16 de marzo, año 2020. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Frase, aforismo bíblico, frase de Jesús de Nazaret para crear una conciencia de quién es Dios, cuál es el programa de Dios y cómo la reticencia del ser humano, la inconsciencia, la envidia, las ganas de querer dominar a los demás no permiten que entre la palabra de Dios. La gente de Nazaret se sintió incómoda con Jesús de Nazaret porque no había hecho ningún milagro en Nazaret como lo había hecho en Cafarnaúm. Como que le reclaman al maestro, hace cosas por fuera, pero no aquí dentro del círculo donde es más conocido. En el fondo, lo que no acepta la gente es la nueva imagen de Dios que Jesús comunica a través de su manera de ser. Y lo había comunicado ya en la sinagoga, cuando le alcanzaron el rollo del profeta Isaías, y el maestro dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a liberar a los cautivos, a estar en comunión con la gente, a sentir el dolor humano, a no permitir que se descarten las personas en una sociedad. Ese es un programa de gobierno y ese es un planteamiento de cómo el Hijo de Dios propone el mensaje de su Padre Celestial. Otro asunto es quienes escuchan el mensaje, tergiversan el mensaje o quieren opacarlo, oponiéndose a quien lo comunica, que es Jesús de Nazaret. Hay dos historias en la Santa Biblia para ayudar a superar los momentos difíciles, el escándalo y de entender la palabra de Dios. Jesús traduce dos historias del Antiguo Testamento para dar la gran enseñanza de cómo piensa Dios tan diferente a cómo piensan los seres humanos. Una historia es la de Elías y otra historia es la de Eliseo. Y las dos historias como que van a tocar directamente la intransigencia del ser humano. Elías fue enviado a la viuda extranjera en Sarepta, según el primer libro de los Reyes, en ese capítulo 17. Pero curiosamente Eliseo es enviado para atender al extranjero de Siria. El ser humano se opone a los asuntos de Dios. El fracaso puede venir en cualquier momento en la vida, sentirse derrotado, sentir que la gente no me escucha,
sentir que no llego y no toco el corazón de los demás, sentir como que la gente critica las cosas que hacen las personas, critican la caridad, como decía el Papa hace poco en una de sus homilías. Siento tanta nostalgia, tanta crítica a la caridad social de la Iglesia Católica. Hay tres explicaciones posibles. La primera explicación: las personas se admiran de la sabiduría del Hijo de Dios, pero en esa explicación no aceptan el origen del Hijo de Dios, no aceptan que sea un hijo de un carpintero, de dos personas humildes y sencillas de la comunidad. Segundo, cuando Jesús camina con sus discípulos y comienzan a conocerlo en la sociedad, los judíos saben que Jesús como que no ha pasado por la escuela de entrenamiento por el que pasan los grandes rabinos que ellos tienen en ese momento en la sociedad. Esta persona habla muy bien, tiene sabiduría, es inteligente, pero la pregunta es de dónde viene y quién lo presenta. La tercera posibilidad es que los escribas habían vendido una idea en la sociedad jerosolimitana y habían como esparcido el rumor malicioso sobre Jesús de Nazaret y decían que tiene a Belcebú, que es el príncipe de los demonios, y por eso tiene tantos poderes para expulsar los demonios. Nunca es fácil predicar en la misma tierra que nos vio nacer. No es fácil convencer a los mismos coterráneos. Siempre habrá la reticencia a entender las cosas correctas como Dios las plantea. Nadie es profeta en su tierra, pero se pueden superar los obstáculos dando un excelente testimonio de vida ante los demás.